¿Cuál es la idea de este curso, chicos? Le vamos a tratar de hacer más competencia a Ignacio. ¿Cuál es mi idea al final del curso? ¿Cuál es lo que aspiro yo cuando ustedes terminen de este curso? Cuando terminen este curso, me gustaría que ustedes sean capaces, se sientan seguros de poder ir a buscar un laburo de científico de datos en la rama que a ustedes les guste. ¿Está? La idea es que ustedes cuando terminen este curso puedan agarrar y decir, bueno, ahora me voy a trabajar a tal lugar y listo. Y puedo entrar, puedo mantener una entrevista, puedo mantener una reunión de trabajo intentando un puesto de científico de datos. ¿Con qué librerías trabajas, Ignacio? Hoy en día estoy trabajando mucho con PyTorch, eh, Bien. pero dependiendo del proyecto ha sido lo que necesitado usar. En algunos proyectos he usado Gopal Wabbit cuando estamos haciendo inferencia online y entrenamiento incremental, pero algunas cosas de scikit-learn, algunos modelos custom hechos también con Keras. Depende mucho del proyecto. Bien, ¿trabajaste con Automated Machine Learning? Por ese nombre no sabría ubicar a qué se refiere. Ciencia de datos automática. Ah, sí, cosas como H2O. Alguna vez Exactamente. hemos intentado usarlo, pero en nuestra experiencia, por lo menos en la empresa, por los problemas que hemos lidiado, no tiene tan buena performance. Bien. Bueno, nosotros vamos a ver principalmente eso. Esto, lo de la performance de esto, Ignacio, se resuelve así. Indudablemente, si vos haces un fine tuning de un modelo manual y te tomás todo el tiempo, vas a poder conseguir una accuracy o la métrica que vos quieras trabajar mejor. Lo que te permite trabajar con el Automated Machine Learning es que rápidamente podés encontrar un modelo y reconocer los datos. Y eso lo que te permite es entregar una versión preliminar en un tiempo muy reducido y después continuar con el entrenamiento. Esa es la idea de esto. Al margen que para algunos problemas hay algunas librerías que ya andan bastante bien. Bueno, eh, ¿qué es el proceso? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, hay un montón de definiciones, pero vamos a hacer algo más coloquial y más simple. Es, es cuando nosotros realizamos un programa y simula el racionamiento de un humano. Ahora bien, la inteligencia artificial es un paraguas que tiene un montón de ramas abajo, un montón de ramas. Ese montón de ramas que tenemos abajo, lo que hace es que muchas veces nos confundamos los nombres e entendamos una cosa por otra. En términos generales, cuando decimos inteligencia artificial, podemos decirlo porque todo está ahí adentro. Después hay algunos autores que separan, dividen la inteligencia artificial del machine learning. Entonces te nombran la inteligencia artificial por un lado y el machine learning por el otro. Particularmente, en mi caso, lo que yo entiendo es, la inteligencia artificial es el paraguas más grande, donde adentro hay un montón de paraguas más chicos que encierran distintos conceptos. Pero cuando hablamos en términos generales de inteligencia artificial, tenemos que entender que estamos haciendo algo que simula razonamiento humano. Listo, esa es la idea. Hoy por hoy no nos podemos escapar del machine learning o ciencia de datos que está tan en auge, que se pide tanto
esfuerzo que vemos que hay tantos puestos de trabajo, que está esa fábula de que se paga también, aunque se pague bien, pero tampoco es las cosas que he escuchado, pero vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que es la ciencia de datos básicamente. También tenemos el Deep Learning, tenemos el concepto de redes neuronales, que es una arquitectura, es una tecnología para entrenar modelos, Deep Learning o Machine Learning. También fíjense que empieza a haber diferencias que no están del todo claras y que no están muy bien definidas. Aunque digan esto se divide acá y esto se divide del otro lado, cuando hablamos de Machine Learning y Deep Learning, la única diferencia que podemos encontrar cuando describimos es que pueden utilizar distintos tipos de algoritmos, pero el concepto es más o menos lo mismo. Bien. Proceso de ciencia de datos estándar. El proceso de ciencia de datos estándar está dividido en 6 o 7 pasos. En algunos pondrán algún paso más, en otros menos, pero no se van a escapar de eso. Una vez que eligen un problema al cual van a atacar con la ciencia de datos, el Machine Learning, aprendizaje automático, ahí hay otro punto que tienen que tener en cuenta. Cuando se habla en español de ciencia de datos, se lo relaciona muchas veces con el Machine Learning, con el aprendizaje automático. Sería la traducción un poco más feliz. Pero la ciencia de datos es como un rótulo donde a su vez abajo hay, en términos generales, ver un conjunto de datos, sacar un entrenamiento, entrenar un modelo y ponerlo en producción. Con lo cual ahí adentro, una de las subramas es el Machine Learning, pero hay otras subramas. Bien. ¿Qué sería el aprendizaje automático? ¿Y cuáles son sus pasos? Y en términos generales, ¿cuáles son los pasos de la ciencia de datos en general? Nosotros tenemos un problema definido, que es el que van a definir ustedes en su trabajo práctico. Resolvieron que esos problemas lo van a trabajar con ¿qué? Con Machine Learning. Van a tratar de encontrar una solución a ese problema mediante el Machine Learning. El primer problema al cual se van a encontrar y van a tener que solucionar, y es uno de los problemas más agobiantes, Ignacio me imagino que puede corroborar esto, es conseguir los datos. Conseguir los datos tiene muchísimas aristas y cuando ustedes estén trabajando van a ver que siempre están trabajando sobre el mismo problema. Terminan trabajando un 80% del esfuerzo del proyecto en conseguir los datos, encontrar un lugar donde trabajarlos y validar esos datos. Lo que sería el preprocesamiento, lo que llevaría a la limpieza y el enriquecimiento de los datos. Ese punto, acuérdense, y esto es el primer hito que se tienen que anotar. Estas son las cosas que se tienen que ir anotando porque después es donde se cometen los errores, en el cálculo del proyecto. ¿Cuál es el error que se comete habitualmente? Bueno, se comete el siguiente. Tienen un proyecto y calculan mal el esfuerzo de conseguir los datos. Eso, que parece tan simple, es lo que le hace fracasar el proyecto.
porque asumen que van a tener los datos en un tiempo y con una calidad particular y no lo tienen. Así que ahora le vamos a preguntar a Ignacio. Ignacio, ¿cómo haces para calcular el esfuerzo? Equivocándome mucho. Bárbaro. Bueno, para que no se equivoque el resto y a ver si si Ignacio puede tomar una nueva estrategia, vamos a decir esto. Yo también vivo de lo mismo, vivo de la inteligencia artificial, pero además tengo la desgracia que soy el que tiene una de mis tareas, soy el que tiene que pasar los presupuestos, con lo cual después los tirones de oreja a quien vienen, si hay un desfasaje, es a mí. Pero también no puedo pasar presupuestos muy bajos, porque si no vamos a pérdida. Entonces es el problema de la sábana corta. O te tapas los pies o te tapas la cabeza. No te puedes tapar las dos cosas. He probado cientos, cientos, cientos y cientos de modelos, de todo tipo. He probado modelos con empresas que ya tenía suficiente confianza como para decir, a ver si nos equivocamos menos. Todos me anduvieron mal. Nunca le emboqué a uno. Lo que me terminó funcionando, y es lo que aplico en este momento, y es lo que están por lo menos andando mejor, aunque al principio muchas veces se tiene alguna resistencia, pero bueno, ahí ya es una cuestión de negociación, eso ya pasa por otro lado, es la prueba de concepto. Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer en su proyecto. En el proyecto que ustedes de trabajo práctico, van a tener que hacer una prueba de concepto. ¿En qué consiste la prueba de concepto? Nunca crean lo que le dice un cliente interno o externo de la calidad de datos con la que se manejan ellos o la disponibilidad de los datos. Nunca se lo crean. Aunque ustedes le digan sí, por una cuestión de etiqueta, nunca se lo crean. ¿Por qué? Porque en realidad no es lo que le están diciendo a ustedes. No es como se lo están diciendo, simplemente. ¿Está? Lo que le están diciendo es indudablemente una mentira. No porque lo quieren mentir, sino porque ni ellos mismos saben la calidad de datos que tienen y la disponibilidad de los datos que tienen. Les podría contar historias de todo tipo, empezando por, no, está todo en el backup y cuando vamos a buscar el backup, alguien se pregunta, ¿y a dónde bajamos la información? Algo tan sencillo, porque el administrador de red y el administrador de la red tenía todos sus cálculos, pero para el recupero de un backup, ¿en dónde? Sobre el espacio que ya estaba ocupado, no sobre un nuevo espacio y mantener un doble de espacio ocupado. Problema número uno, al margen de que después el backup no funciona o estaba mal hecho, también lo encontré. Otro caso, ¿de quién son los datos? Hay silos de información en las empresas. La gente no va a querer compartir los datos con vos. ¿Por qué hago tanto hincapié en estos problemas cuando estoy hablando de inteligencia artificial y ustedes se quisieran tirar de cabeza en los modelos de ciencia de datos y trabajar con Python, Choqueras o TensorFlow, como dijo Ignacio, que son librerías de Machine Learning y Deep Learning? Porque si yo iría directamente a las librerías, le estaría sacando o no le estaría transmitiendo lo más rico de la experiencia de estar trabajando en esto. Que donde se van a equivocar siempre no es cuando ya llegaron a la construcción del modelo,
Donde se van a equivocar siempre es en los pasos previos, en dónde conseguir los datos. Entonces tienen que entenderlo y se tienen que hacer carne de que el principal problema que ustedes tienen ahí es conseguir los datos. ¿Dónde ponerlos? Que les den los permisos, que tengan el espacio y después, sobre todo, que se los expliquen. Porque cuando ustedes vayan a decir, bueno, si consiguieron los datos, bueno, dame el DER más o menos para que entienda la estructura. No, bueno, la verdad que el DER que tenemos es la primera versión y ya hace como 10 años que no lo actualizamos. Esas cosas que parecen, no, ¿cómo te van a decir en una multinacional esto? Es moneda corriente que recibas esas preguntas. Entonces, volviendo a el primer paso que van a tener que hacer en su trabajo práctico. ¿Y por qué se los estoy dando a voz alzada y no se los estoy dando escrito en un documento para que lo tengan todos? Porque así es como se van a tener que arreglar en la vida real. No van a tener nada escrito y van a tener que ir tomando grajeas de información de muchas partes de la empresa y ustedes mismos van a hacer lo que van a tener que escribir la documentación. Entonces, ¿qué es la prueba de concepto? En términos generales, yo lo hago por 3 meses, pero ustedes no tenemos 3 meses para hacer esto. Lo van a hacer en 20 días, nada más, es una escala menor. Pero en esa prueba de concepto, lo que ustedes están diciéndole al cliente interno o externo es lo siguiente. En primer lugar, como yo no sé con qué me voy a encontrar entre tus datos, como yo no sé lo que voy a encontrar entre tus datos, lo que voy a hacer es, en los primeros 3 meses, va a costar tanto, un valor X, es un valor estándar, que no resulte rechazo para la empresa ni que sea muy bajo. Tampoco tienen que sacar mucha ganancia ustedes como empresa, sino para conocer los datos y en realidad están cobrando para comprometer a la empresa que les dé bolilla. Si es gratuito, no le responde nadie. En cambio, cuando alguien tiene que firmar un presupuesto, ahí todos prestan atención. Con ese pequeño detalle, lo que van a hacer es evaluar los datos. Sobre el problema que tienen, van a hacer una evaluación de datos. ¿Y cuál va a ser el resultado final a los 3 meses? Van a entregar un documento donde les va a decir, en términos generales, cuál es la viabilidad del proyecto, por eso es una prueba de concepto, cuál es la disponibilidad de los datos y la calidad de datos en términos generales que tiene la empresa que quiere hacer ese proyecto, cuál es el tiempo estimado, ahora ya con un poco más de información, de el proyecto real que quieren hacer y el esfuerzo en el equipo. Y además se agrega cuáles serían la familia de algoritmos que podrían ser candidatos para resolver ese problema. Ese es un documento que en términos generales se entrega a los 3 meses, donde se hace un reseteo. Ahora ya no es que estamos hablando sin una base. Hemos visto, hemos hecho un análisis durante 3 meses, 2 meses, muchas veces me lo discuten, se lo bajo a 2 meses, donde todos ustedes van a ver cuál es la calidad de información que tienen, si tienen disponibilidad de los datos, si son completos los datos, cuáles son los principales hitos en esos datos. Cuando hablo de hitos es lo siguiente. Ustedes le dicen este dato es numérico, es el número de factura. Y encuentran letras. ¿Qué hacemos? No, pero eso no pasa nunca. Estoy cansado.
Una vez tuve que hacer un proyecto que algún genio quiso un sistema, que era ya hace un par de años atrás, no estaba guardando lo que pedían los clientes, era todo tiempo real, entonces se generaba el pedido y eso iba a expedición y expedición despachaba, pero no tenían una base de datos unificada donde estaba el pedido, el día, la fecha, lo que había pedido cada uno, sino que estaba separado en 3 o 4 bases de datos distintos. ¿Qué se tuvo que hacer ahí? Frenar, hacer un proceso batch que unificaba la información para tener, aunque sea la relación de clientes con los pedidos que estaba haciendo, para después eh, tener algo para trabajar. Pero es una barbaridad eso. ¿Cómo alguien pudo haber hecho esto? Y estaba hecho. Otra cosa que van a encontrar con los datos cuando hacen este tipo de trabajo van a ser que hay errores que frenan el proyecto de ciencia de datos y tienen que arrancar de vuelta con otro proyecto, porque el agujero que encontraron en los datos es tan grave que toda la empresa se tiene que abocar a solucionar ese problema. ¿Ven? Todos datos. ¿Le hablé algo de algoritmos? No, no le hablé nada de algoritmos. El gran problema que ustedes van a tener en la ciencia de datos son exactamente los datos, no son los algoritmos, no son las librerías que implementan esos algoritmos. Ni siquiera hoy por hoy es problema el esfuerzo de cómputo para entrenar esos algoritmos. El problema son los datos. Otra cosa que no tienen que dejar engañarse, que es muy habitual, es no te hagas problema por el espacio. Nosotros trabajamos en la nube. ¿Qué se imaginan que es la respuesta cuando le decimos, bueno, vamos a bajar los datos en la nube? ¿Qué se imaginan que pueden responder? Ah, no, no podemos trabajar en la nube porque es muy caro si vamos a guardar tanto espacio, vamos a hacer tanto espacio de almacenamiento. Entonces, cuando le dicen que ellos están trabajando en la nube, no es cierto. Muy probablemente que no le permitan trabajar y recuperar datos en la nube, sino cuando ya está limpio y tiene más o menos, van a empezar a entrenar el modelo, puede ser que les permitan acceder, sino en términos generales tampoco. Bueno, entonces, primer paso del problema de la ciencia de datos, ¿cuál es? Conseguir los datos. Ahí hay varios. Todo esto se llama preprocesamiento, pero en términos generales, alguna bibliografía le va a decir data wrangling. Eh, Otros van a dividir esto en data wrangling, análisis exploratorio de la información, pero para que se queden tranquilos es el preprocesamiento, es el reconocimiento de los datos. Queremos. No, Nicole, lo que vos tenés que hacer es independiente del TP que ustedes elijan. También ahí tienen un punto interesante, que es lo que tienen que hacer. Tienen los datos de su empresa. Bueno, los datos de su empresa no los pueden sacar, no se los permiten sacar de la empresa, pero lo quisieran utilizar en el trabajo práctico. Bueno, ahí tienen dos métodos de trabajo. Por un lado, es ofuscar los datos, es una técnica donde ustedes, y eso es muy común en la ciencia de datos,
Cuando ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que firmar contratos de compliance. ¿Y por qué? Porque a su vez las empresas, fíjense todas las implicancias que tienen, solamente los datos y ustedes ni siquiera empezaron a hacer un modelo de ciencia de datos. Simplemente están lidiando con los problemas de datos. Lo que a ustedes les aparece es que las empresas firmaron, tienen el problema del habeas data. Todos asumo que conocen lo que es el habeas data, la seguridad de información de sus clientes. En primer lugar, por ejemplo, en Argentina, un banco no puede procesar, o hasta hace poco tiempo, no podía procesar los datos del banco fuera de, de su red. Tuvo que haber una resolución del Banco Central para que permita trabajar en la nube. Todas las empresas firman un contrato de responsabilidad de que van a resguardar los datos de sus clientes a condición de que si no los guardan, ustedes, la empresa, puede tener perjuicios económicos serios. Bien, en realidad esos datos se los están dando a ustedes, donde lo más probable es que estén trabajando en una notebook que no tiene mucha seguridad, y en la misma notebook que están viendo Netflix, están haciendo sus modelos de ciencia de datos. ¿Ven que hay una incoherencia? Bueno, entonces, las empresas, ¿qué le van a decir? No, tenés que hacer el modelo desde adentro de nuestra red y no podés salir, eso es un dolor de cabeza porque se tiene que instalar en la empresa o van a tener que ir a conseguirse un entorno virtual y siempre es más lento, es un dolor de cabeza. O lo que se hace son dos cosas. Primero, la primera técnica que se utiliza es ofuscar los datos, a todos los datos que van a trabajar desde adentro de la empresa, lo que le hacen es agarrar y correrle un algoritmo que transforma los datos en otro conjunto de datos, pero manteniendo el mismo patrón, con lo cual los algoritmos de ciencia de datos van a andar perfectamente, van a buscar los patrones entre los datos, pero esos datos, si le roban los datos cuando ustedes estaban afuera de la empresa, le roban la notebook que llevaban los datos, o el pendrive, o lo que sea, y otra persona que no tiene el algoritmo que da vuelta esos datos, va a ver secuencias de datos en las cuales ustedes no, no van a poder descifrar nada. Porque, por ejemplo, la dirección va a ser un código alfanumérico y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Se entrenan los modelos, se estabiliza el modelo, después se vuelve de vuelta a la empresa, se corre el algoritmo inmerso para transformar los datos y se corre con los datos ya vueltos a su original dentro de la empresa. Ese modelo tiene un pro y una contra. Pro, ¿cuál es? Que son los datos reales, pero ilegibles para alguien que no conoce el algoritmo que vuelve atrás esos datos. Pero son datos reales, con distribuciones reales y patrones reales. Lo malo es que cuando ustedes están entrenando un modelo, necesitan ver lo que les está dando el modelo y A, B, C, D, J, pueden entender que se está agrupando por esas características, pero mucho más fácil de entender es ver los nombres de las localidades, ver los montos,
de facturación, eso es mucho más fácil. Ahí tenemos el pro y la contra. Otra técnica que se utiliza para eso es el modelo de datos sintéticos. ¿Qué son los datos sintéticos? Eso es muy común utilizar, arrancó en la industria financiera por este problema de la seguridad de la información y es una herramienta extremadamente utilizada. ¿Qué es lo que se hace? Se estudian las distribuciones del conjunto de datos, las correlaciones existentes y se genera un nuevo conjunto de datos con datos generados artificialmente, por eso se llaman datos sintéticos. Cuando se habla de algo sintético, es algo que se generó a partir de un algoritmo. Entonces, los datos sintéticos se generan a partir de datos reales, pero se genera otro conjunto de datos con nombres ficticios, con DNI ficticios, con direcciones ficticias, con localidades que pueden ser son las reales, pero en realidad no pertenece a ningún cliente o usuario de la empresa en realidad, fehacientemente. ¿Les queda claro la diferencia entre los dos métodos? ¿El silencio es aceptación o es que se durmieron? Se entiende, se entiende. Bien. Entonces, lo que ustedes tienen ahí es el método de datos sintéticos, tiene sus pros y tiene sus contras, como todos. ¿Cuál es el pro? Es que no tiene ese problema de que son datos crípticos que ustedes no lo entienden en el momento de de que están entrenando. Datos que pueden leer perfectamente y eso siempre ayuda al proceso de entrenamiento. Número uno. Número dos, es una técnica muy utilizada para algo que vamos a ver más adelante, para equilibrar categorías en los conjuntos de datos, para aumentar, data augmentation, que se llama, aumentar los conjuntos de datos para un mejor entrenamiento. La desventaja de este modelo es que en realidad son datos sintéticos, son datos artificiales, son datos que mantienen las correlaciones, pero que no son datos reales. Se supone que es una aproximación real de los datos que existen, pero siempre son datos creados artificialmente. Y esa cuestión de ser datos creados artificialmente es de donde deriva el nombre datos sintéticos. No tienen que perder de vista este concepto de datos sintéticos porque es algo que se utiliza muchísimo en la ciencia de datos. Conocer librerías y conocer a cabalidad los conceptos de la síntesis de datos, de generar datos sintéticos, les va a ayudar a ustedes a trabajar en la ciencia de datos. Y no se van a dar cuenta, no se imaginan la cantidad de veces que van a tener que hacer o utilizar la creación de datos sintéticos. Yo que trabajo estoy en el Instituto de Gas y Petróleo de la UBA, muchas veces cuando nos piden hacer modelos de ciencia de datos para algo, por ejemplo, vaca muerta, hoy por hoy muy común, donde tenemos que predecir dónde tendrían que hacer, por ejemplo, el próximo pozo para que sea redituable. Uno de los grandes problemas de la ciencia de datos
en la geología es que hay muchos datos, le pueden decir, tenemos 14 millones de registros, como me dicen habitualmente, pero capaz es una zona muy pequeña. Esos 14 tienen muchos datos, pero una zona muy pequeña. Y ellos quieren hacer un pozo en una zona que tiene muy pocos datos. Bueno, la generación de datos sintéticos y la extrapolación les va a ayudar mucho para tener un dataset para que puedan entrenar un modelo, porque si no se convierte en ciencia de datos sin datos. Es como medio una contradicción tratar de hacer ciencia de datos en un lugar donde no tenemos datos. ¿Estamos? Bien. Todo esto es solamente para decirle que el primer paso que tenemos es buscar los datos, conseguir un lugar y tener acceso a él. Cuando llegamos a eso, ahí empezamos a tener el problema de cómo trabajarlos. Entonces ahí viene la primera cuestión. Bueno, podemos hacer esto de la prueba de concepto. En la vida real, la prueba de concepto tiene un valor fijo, X, tanto dinero, donde ustedes durante 3 meses analizan los datos de la empresa y entregan un reporte al final del mismo diciendo para el problema que se quiere solucionar, cuál es el tiempo estimado para obtener los datos, cuál es la calidad de los datos. Ustedes en esos 3 meses, 2 meses, lo que estuvieron viendo es cuán complejos son los datos, van conociendo a las personas con las que tienen que trabajar, le dan una hoja de ruta de cómo sería el proyecto que van a hacer y un estimado de los algoritmos o la familia de algoritmos que sería más apropiado utilizar, no para el conjunto de datos solamente, sino para el problema, ¿no? Porque hay una doble vara que ustedes tienen que tener en su cabeza, y es la siguiente. No deben confundirse problema con algoritmo que se aplica para ese problema. Si no, es problema y calidad o cantidad de datos, y en la combinación de esas dos cuestiones es donde van a definir el algoritmo con el cual van a trabajar. Y acá le vamos a dar respuesta a una duda que en términos generales, una pregunta que en términos generales todas las personas que empiezan a trabajar o que ya tienen varios años en ciencia de datos nunca se terminan de responder fehacientemente. Y es, cuando ustedes vean tipos de problemas o cuando veamos, bueno, algoritmos de clasificación. ¿Por qué hay muchos algoritmos de clasificación de datos? Porque la distribución interna de los conjuntos de datos son distintas. Y cada uno de esos algoritmos sirve para algo distinto. Fue pensado para algo distinto. El gran problema que tenemos en términos generales en la ciencia de datos es cuando aparece un algoritmo nuevo o los algoritmos clásicos que ya existen, él o el equipo, la persona o el equipo que definió ese algoritmo, no nos dice, lamentablemente, en términos generales, puede haber alguna honrosa excepción, para qué tipo de distribución de datos lo pensó. Entonces, ahí tiene el primer problema, y es por eso que la prueba de concepto es importante, porque ustedes van a hacer una primera aproximación a cómo está distribuido los datos, no solamente la calidad, sino las correlaciones, las distribuciones que tiene cada una de las características. Después vamos a ver lo que son las características de los datos, para poder tomar una decisión. Entonces, esa prueba de concepto son 3 meses, un valor estándar, se entrega un documento final donde dice una estimación del esfuerzo del real proyecto,
una visión, una definición de la calidad de datos que tiene la empresa y una familia de algoritmos que podrían ser utilizadas para atacar el problema que quiere solucionar la empresa. Ahora sí, viene la segunda negociación. ¿Cuál es el valor real que le van a poner a eso? Pero ahí ya tienen una relación, como se llama habitualmente, de win-win. Porque tanto la empresa como ustedes más o menos saben en forma fehaciente con lo que se van a encontrar. Aunque siempre se equivocan, pero el error es mucho menor. Entonces, lo primero que van a tener que hacer cuando ustedes definan el problema que quieren atacar, van a tener que armar esta prueba de concepto que no les llevará más de una semana por los tiempos que tenemos. Y van a tener que entregar un documento con todas las áreas que yo les acabo de comentar. Bueno, una vez que tienen los datos, asumimos que ya vamos a trabajar. Pudimos conseguir los datos, pudimos conseguir la información con la cual vamos a trabajar, conocemos el problema, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que validar la calidad de datos. Eso es la limpieza de los datos. Esto lo hace, ahora vamos a empezar a pensar en alguno de los perfiles distintos que hay en la ciencia de datos. Esto lo hace el científico de datos y acá en la industria local, por lo general, somos medio paturuzú. Tiramos el córner y vamos a cabecear, ¿no? No nos queda otra. Pero en la industria, un equipo más formal, todos estos primeros pasos, quien lo hace es el que es denominado en términos generales como ingeniero en datos. El ingeniero en datos es, digámosle así, a grosso modo, un DB, un Database Administration, que ha devenido en empezar a desandar el camino de la ciencia de datos. Una persona que entiende de SQL puede conectarse a base de datos, sabe algo de programación para conectarse con distintos orígenes de datos, extraer la información, sabe cómo trabajar con las personas, con los DBA, con los administradores del networking para conseguir permisos y todo, para lidiar con todo esto y generar un primer repositorio de datos. Bien. Y ahí lo que va a tener que empezar a trabajar es con la limpieza de datos. Imagínense ustedes que van a haber conseguido distintos orígenes de datos. ¿Qué quiere decir orígenes de datos? Muchos de los datos que ustedes van a trabajar en un modelo de ciencia de datos no vienen de una sola tabla, ni siquiera de una sola base. Pueden venir de distintas bases de datos, pero además de distintos orígenes. Van a tener datos que van a estar en una planilla Excel, otros en un blog de un archivo, es un archivo plano, un archivo CSV. Van a tener bases de datos, distintas bases de datos. Van a tener datos externos a la organización, que lo van a tomar de alguna repartición pública. Datos alternativos, como se lo llaman, datos que no son directamente, en primera instancia, relacionados con el problema, pero cuando ustedes empezaron a ver las características del problema, vieron que tenían que tomar y hacer que web scraping, o sea, un programa que vaya a una página web y extraiga información automáticamente y genere un archivo. Cuando yo hablo de múltiples fuentes, es todo eso. Muchas veces van a tener que hacer scrapping de páginas web porque no tienen JSON que puedan extraer, sino tomar la información de la mismísima página web y separarla en forma automática. Bueno, todas esas tareas son las que habitualmente se la asocia a un perfil que sería como el ingeniero en datos. Ahora bien, para
van a escuchar un nuevo concepto que es el dataset, un conjunto de datos, no más que eso. Ese dataset, una vez que conseguimos tener el dataset, después vamos a ver todo lo que tenemos que hacer. Ahora estamos contando por arriba básicamente lo que hacemos es, con ese dataset, ¿qué es lo que vamos a construir? Con ese dataset lo que vamos a hacer es trabajar validando que cada una de las columnas, vamos a llamarlo columnas, que se llama característica, que es feature. Y esta sí es una palabra importante en ciencia de datos. Una característica, un feature, es lo que ustedes, en términos coloquiales, tendrían que reconocer como una columna de una planilla Excel. Imagínense por un instante, tapate los oídos, Ignacio, estoy diciendo una herejía, pero es la mejor alegoría que puedo encontrar para que entiendan lo que es un dataset y una característica. El punto es, imagínense, una planilla de Excel, una hoja de Excel. Esa planilla de Excel es su dataset. Y cada columna de la planilla se llama característica, feature. Esa característica o feature tiene determinadas valores, rango de valores, distribuciones, todo eso. Bueno, lo que uno tiene que empezar a ver es entender qué es eso, cuáles son sus distribuciones y si son correctas. Por eso están haciendo la limpieza de los datos. Encuentran valores que no podrían estar representados ahí. ¿Por qué? Porque por X motivo hicieron una actualización de datos, la hicieron mal, lo que sea, no importa. Lo que pasa en las empresas son cientos de casos distintos que hacen que los datos estén mal y tengan un alto grado de errores. Entonces, el ingeniero en datos, lo primero que está haciendo es consiguiendo los datos, llevándolos a un conjunto de datos, a un dataset medianamente normalizado. Acá acuérdense, como son distintos orígenes de datos, ustedes tuvieron que armarse su DER para ver cómo están relacionados los datos y poder generar un conjunto de datos unificado. Después tuvieron que agarrar y hacer la limpieza de los datos. Eventualmente, cuando terminaron de validar la limpieza de los datos, ahora tienen un conjunto de datos, por lo general se trabaja con archivos CSV, no necesariamente, cuando son muy, muy grandes los datos, se trabajan con un conjunto de tipo de archivo de datos que son específicos para Big Data, para grandes volúmenes de información. Después lo vamos a ver más adelante, pero el concepto es, imagínense, en términos generales, que van a trabajar con un CSV, que ya lo normalizaron, tomaron pequeñas partes de información de todo lado, lo pusieron en un solo lugar, validaron que los datos, o sea, que esos registros tengan valores coherentes, y llegaron a este punto. Una vez que llegaron a este punto, el último paso que hace el ingeniero en datos, acá está todo es medio borroso, no lo tomen como una ciencia cierta y exacta, sino que lo que hace el ingeniero en datos es hacer una potenciación de los datos. ¿Qué es potenciar los datos? ¿Qué se imagina? ¿Alguien se imagina qué es potenciar los datos? Profundizar la información de los datos, más que nada. Quiero yo potenciar datos. Más o menos. ¿Cómo sacar el mayor provecho? Más Sí, que ahí nada está. pensar. Exactamente, Nicole. ¿Qué vos vas a tratar de hacer? Hay features que ustedes, por su distribución, por el tipo de datos, son números de punto flotante y no quieren hacer una regresión, quieren hacer una clasificación. Muchas veces lo que hacemos es
generamos cambios en los datos, generando otras características, otras columnas, para intentar que los algoritmos encuentren mejor, de una manera más sencilla, los patrones que hay entre esos datos. Entonces, uno de los últimos pasos que hace el ingeniero en datos es el Feature Engineering, es la ingeniería de características específicamente. Yo lo separo de la limpieza de datos y ahora lo que hace la persona es empieza a hacer cambios en los conjuntos de datos para que cuando se lo presente ese conjunto de datos a un algoritmo, ese algoritmo pueda encontrar de manera más simple los patrones ocultos que hay en ese conjunto de datos. Algunas cosas habituales que se hacen siempre son, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la fecha y hora de una venta. Ejemplo clásico, queremos clasificar clientes. Si ustedes tienen fecha y hora, los algoritmos tratan de encontrar patrones comunes entre los datos. ¿Cuántos algoritmos, cuántas ventas se habrán hecho en la misma fecha y hora? Seguramente que es muy poco. Pero el campo fecha y hora yo puedo generar un montón de características más. Puedo generar una característica más que diga día de la venta, otra característica que diga si fue mañana, tarde o noche, otra característica si fue la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta del mes, si fue un día feriado o fin de semana o un día hábil, si fue en el primer cuarto, segundo, tercero, si fue en el primer semestre, en el segundo semestre, si fue en un rango de horario particular, si fue a la mañana, tarde, noche. ¿Ven? De una sola columna, fecha y hora, pude desglosar esa información en un montón de columnas y poniendo partecitas de esa información. Y seguramente al final, cuando le pase el modelo fecha y hora, ni lo voy a utilizar todos los demás campos porque me da mucho más información. ¿Por qué? Porque le permite agrupar de una mejor manera los algoritmos. ¿Estamos? Otra acción que se hace habitualmente es, si yo tengo dos columnas, dos features, dos características que tienen una alta correlación. ¿Qué quiere decir? Que cuando una sube, la otra sube en la misma medida, cuando una baja, otra baja en la misma medida. O una correlación inversa, cuando una sube, la otra baja, cuando una baja, la otra sube. Pero vamos al ejemplo más fácil. Una correlación directa, cuando una sube, la otra sube casi en la misma proporción, cuando una baja, la otra baja casi en la misma proporción. ¿Por qué voy a poner las dos columnas? Le estoy metiendo ruido porque le estoy dando más esfuerzo al algoritmo para tratar de encontrar esos dos algoritmos, reconocer los patrones en esas dos columnas. Ahí puedo tomar la decisión de dejar solamente una columna o generar un ratio que represente las dos columnas. Por ejemplo, la media de las dos columnas. ¿Ven? Ahí hay esas son algunas de las cosas de ingeniería de características que se pueden hacer. Lo que les acabo de nombrar son cuestiones estándares que siempre se prueban. Después vamos a ver más en detalle cuestiones particulares que dependen ya del tipo de datos con el cual estamos trabajando. Pero eso es lo que se dice ingeniería de características, es darle esteroides a mi conjunto de datos para que podamos encontrar mejores patrones. ¿Estamos ahí? Después de eso, ya viene el trabajo del científico de datos. Ahora se pone el sombrero del científico de datos y lo que hace es, con ese conjunto de datos, trata de encontrar un patrón. En un momento, nosotros tenemos que definir una
métrica. Después vamos a ver dónde se define la métrica. No se define en este momento. La métrica es lo primero que se define. Pero no importa, todavía no nos vamos a meter con ese problema. La métrica es la evaluación del algoritmo. Cuán bien o cuán mal anduvo un algoritmo. Hay cientos de métricas para cientos de familias de algoritmos. No cientos de familias, hay unas cuantas familias de algoritmos y hay decenas de métricas. Y hay métricas para problemas y hay métricas para familias de algoritmos. En términos generales, todos tienden a utilizar el accuracy y la certeza, pero no siempre van a ver qué es la más apropiada. La métrica que van a tener que utilizar para ver si el entrenamiento que hicieron de su algoritmo es bueno o es malo, surge de una combinación de cuestiones. Pero la que tiene más peso es entender el tipo de problema. Por eso, cuando nosotros estemos haciendo el trabajo práctico, lo primero que vamos a definir una vez terminado de reconocer cuál es el problema que tenemos, va a ser la métrica que vamos a utilizar. Y acá a muchos les va a parecer raro, pero no conozco el algoritmo. Está muy bien. Vos tenés que utilizar una métrica que esté despegada del algoritmo. Si vos tomás una métrica, una vez que empezaste a trabajar con los algoritmos, vas a generar un sesgo cognitivo y lo que te va a hacer es inherentemente tomar la métrica que más te convenga, la que más te ayuda, y no la que más ayuda al problema. Pero métrica, sepan que es algo que ayuda a medir cuán bien o cuán mal trabajó el algoritmo. Acá el científico de datos, prueba con ese conjunto de datos que le dio el ingeniero en datos, los algoritmos, va tratando de encontrar el que le da mejor resultado. También él cambia el conjunto de datos, le hace modificaciones, al igual que le había hecho modificaciones el ingeniero en datos. Puede comunicarse con esto y preguntarle si puede conseguir más información o más datos o lo que sea. Y en un momento que hizo todo eso, encuentra un modelo ya entrenado. Entrenó el modelo, resolvió el modelo y va a presentar los datos. Y ahora sigue otro camino que vamos a seguir, vamos a continuar. Hasta acá, ¿entendieron el proceso y más o menos están ubicados cuáles son los principales problemas y cómo deberían enfocarse para resolverlos? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Entonces, por hoy ya hablamos bastante. Nos vemos el viernes. Armen los grupos, número 1, y busquen el problema, porque para la semana que viene ya tiene que estar todo resuelto eso, chicos. Sí, Javier. Consulta, bibliografía y eso, que es en el drive que está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Drive que está en el grupo de WhatsApp. ¿Qué Drive tenés vos? Que no Ahí no en la compartís nada. descripción del grupo de WhatsApp hay un drive. Sí, pero no tienen acceso ustedes. Ah, O salvo que se lo hayan pasado por otro, está bien, pero ahí va a estar la información, Javier. ok. Solicitamos acceso entonces y después podemos verlo ahí. Yo se los doy por el mail que voy recibiendo. Dale, gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Sí, de a 5 aproximadamente. No más de 5. . 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
Ah, bueno, si está acceso a todo FI, ya está, no hay ningún problema. Acceda mejor, menos laburo. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.